organizándonos para triunfar a través del conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a leer y a estudiar lo relacionado con el libro de Mateo del Nuevo Testamento, tomada esta información de la Santa Biblia, nueva versión internacional, bíblica por vidas transformadas con la palabra de Dios. Biblia hispánica para el lenguaje y la cultura, conocimiento hispano, en un español para personas de Latinoamérica. Pero yo te invito a que elijas la Biblia de tu preferencia y vayas a estudiar en el Nuevo Testamento el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, para que pueda encontrar las informaciones más avanzadas y más desarrolladas de lo que vamos a hacer ahora, un análisis corto, pero tú puedes profundizar en ese conocimiento y esa lectura tomando la Biblia y leyéndolo por capítulos separado por cada día, y toma un minuto para que pueda más bien rumiar la palabra de Dios y meditarla en tu corazón y descubrir qué te dice la palabra de Dios cuando tú la lees. En el Evangelio según Mateo, según San Mateo, vamos a encontrar 28 capítulos aproximadamente en la Biblia hispánica, la Santa Biblia. En el capítulo 1, como título, tenemos la genealogía de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo. En el capítulo 2 vamos a ver visita de los sabios, que son los reyes que fueron a visitarlo. En el capítulo 2 está contenido la huida a Egipto, el regreso a Nazaret. En el capítulo 3 del libro de San Mateo vamos a ver a Juan el Bautista prepara el camino a Jesucristo, el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús cuando fue al desierto. Jesús comienza a predicar, llamamiento de los primeros discípulos. Jesús sana a los enfermos. Es cuando ya Jesús empieza a demostrarle a las personas que le siguen que Él es el enviado del Señor a través de todos los prodigios y milagros que fue haciendo. La bienaventuranza, que ya está en el capítulo 5, la sal y la luz, el cumplimiento de la ley, el homicidio, el adulterio, el divorcio, los juramentos, ojo por ojo, el amor a los enemigos. En el capítulo 6 encontramos el tema el dar a lo necesitado, la oración, el ayuno, tesoro en el cielo, de nada sirve preocuparse. Capítulo 7 dice el juzgar a los demás, juzgar como calumniar o predisponer en tu opinión lo que es lo demás. Pidan y busquen y llamen, la puerta estrecha y la puerta ancha, el árbol y su fruto, el prudente y el insensato. Jesús sana a un leproso en el capítulo 8, la fe del centurión. Jesús sana a muchos enfermos, lo que cuesta seguir a Jesús.
Jesús calma la tempestad, liberación de 2 endemoniados. En el capítulo 9 vemos a Jesús sanando a un paralítico. Llamamiento de Mateo, es cuando Jesús hace el llamado de Mateo, que es un cobrador de impuestos. Le preguntan a Jesús sobre el ayuno, una niña muerta y una mujer enferma. Jesús sana a los ciegos y a los mudos. Son pocos los obreros. Jesús envía los 12 apóstoles en el capítulo 10. En el 11 vemos Jesús y Juan el Bautista tienen un encuentro. Ayer sobre ciudades no arrepentidas. Descanso para los cansados. En el capítulo 12, Señor del sábado. El siervo escogido por Dios. Jesús, Belcebú, donde lo confunden con un demonio. La señal de Jonás. La madre y los hermanos de Jesús que van a visitarle y le llaman para decirle: tu madre y tus hermanos preguntan por ti. Y él dice: ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Aquel que siga la voluntad del Padre y me siga a mí. El capítulo 13 habla de la parábola del sembrador, parábola de la mala hierba, parábola del grano de mostaza y de la levadura, explicación de la parábola de la mala hierba, parábola del tesoro escondido y de la perla, parábola de la red, un profeta sin honra. En el capítulo 14 vemos decapitación de Juan el Bautista. Jesús alimenta a los 5,000. Jesús camina sobre las aguas. En el capítulo 15, lo limpio y lo impío. La fe de la mujer cananea. Jesús alimenta a los 4,000. Capítulo 16 dice: le piden a Jesús una señal. La levadura de los fariseos y de los saduceos. La confesión de Pedro. Jesús predice su muerte. Capítulo 17, la transfiguración. Hermoso capítulo. Jesús sana a un muchacho endemoniado. El impío del templo. Capítulo 18, el más importante en el reino de los cielos. Muy hermoso capítulos. Le invito que cuando tengan tiempo lo puedan leer y saborear. Parábola de la oveja perdida. El hermano que peca contra ti. Parábola del siervo despiadado. Capítulo 19, el divorcio. Jesús y los niños. El joven rico. Parábola de los viñadores en el capítulo 20. Jesús predice de nuevo su muerte. La petición de una madre. 2 ciegos reciben la vista. Capítulo 21, la entrada triunfal. Jesús en el templo. Se seca la higuera. La autoridad de Jesús puesta en duda. Parábola de los 2 hijos. Parábola de los labradores malvados. Capítulo 22, parábola del banquete de boda. El pago de impuesto al César. El matrimonio en la resurrección. El mandamiento más importante. ¿De quién es hijo el Cristo? Jesús
denuncia a los fariseos y a los maestros de la ley en el capítulo 23. En el 24 habla de las señales del fin del mundo. Se desconoce el día y la hora. En el capítulo 25 habla de la parábola de las 10 jóvenes, la parábola de la moneda de oro, la oveja y la cabra. En el capítulo 26 habla de la conspiración contra Jesús. Una mujer unge a Jesús en Betania. Judá acuerda a traicionar a Jesús. La cena del Señor. Jesús predice la negación de Pedro. Jesús en Getsemaní. Arresto de Jesús. Jesús ante el consejo. En el capítulo 27 vemos a Judas que se ahorca. Judas se ahorca, así dice. Jesús ante Pilato. Los soldados se burlan de Jesús. La crucifixión de Jesús. Sepultura de Jesús. La guardia ante el sepulcro. La resurrección en el capítulo 28. El informe de los guardias. La gran comisión. Desde el capítulo 1 hasta el 28 en el Evangelio según San Mateo se habla de la trayectoria evangelizadora y salvística que Jesús hizo públicamente con los 12 apóstoles hasta llegar a entregar su vida por cada uno de nosotros. Estos capítulos, cuando usted o yo o aquella persona que tengan la intención de leerlo para saborear el valor y el sentido con sentimiento gratificante que es la salvación a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es en cada uno de los 12 apóstoles donde Jesús deja ver a través de la escritura de ellos todo lo que es el proceso evangelizador en la vida de la persona que todavía no ha recibido la enseñanza salvística de Jesús y que no lo ha recibido como su Señor y Salvador. Muchas veces leemos la Biblia al azar en donde aparece un título o aparece un versículo que nos acomoda a nuestra vida o a nuestra circunstancia o en el momento que estamos viviendo un problema y nos conformamos con ello. Pero si estudiamos la Biblia a través de libros, podemos distinguir la naturaleza y la magnitud que tiene el camino de la salvación. Y que el libro de Mateo, como Marcos, como Lucas, los evangelios, fue un resumen de todo lo que él hizo en su vida pública para demostrarle al mundo que él era hijo de Dios, que él es hijo de Dios y que él vino a dar su vida por cada uno de nosotros de una manera particular y personal. No importa las veces que hemos caído, no importa los pecados que tengamos, dice que serán blancos como la nieve si nosotros le aceptamos y le recibimos. Y la forma para que podamos conocer esa promesa, esa alianza, ese mensaje, es estudiando los evangelios. Para conocer a Dios necesitamos conocer a Jesús. Y para poder conocer a Jesús, la forma más razonable es estudiando, leyendo
y meditando lo que escribieron aquellos que estuvieron a su lado, y que los hebreos fueron aprendiendo a la doctrina de la salvación y aprendiendo a conocer al Dios creador desde sus inicios en el libro de Éxodo, porque los padres le decían a los hijos la historia que sus padres y sus abuelos les repetían sobre el pacto, la alianza que Dios Padre hizo a Abraham, nuestro fundador de la fe y nuestros primeros hombres de ejemplo de fe, como Isaac, Abraham, Isaac. Entendemos que Jacob y todos sus hijos fueron ese ejemplo, y que a través de ellos se iba contando de historia a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Entonces los apóstoles estuvieron con Jesús y contaron la historia de que estuvieron y andaron con él, y que vieron esos milagros, esos prodigios que Jesús fue haciendo. Y cuando vemos la genealogía de Jesucristo en el libro de Mateo, dice que él viene de David, como Dios se lo había propuesto, que del seno de David siempre iba a estar reinando en el trono un descendiente de él. Este capítulo tiene palabras que no se dan a entender muy clara, pero al final, si estudia la Biblia, la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, puede ver la clasificación y también la relación que tienen los comentarios con los otros libros del Antiguo Testamento, de la Biblia completa. Es decir, que Mateo no se limita a ser un escrito de Mateo, sino que hace alusión a todos los libros que están en la Biblia. Osea, Deuteronomio, Éxodo. ¿Por qué? Porque es repetida a veces la historia, lo que Jesús quiere decirnos, lo que Dios nos quiere hablar a través de la Biblia, a través del libro de la Biblia, es que ayer, hoy y siempre Él habla a nuestros corazones, y que siendo un Padre misericordiosamente amoroso, quiere que tú, que cada uno de nosotros entienda que tiene un plan salvístico para nuestra vida, que nosotros no estamos ni somos por casualidad en este mundo, y que aún siendo humanamente pecadores, nosotros somos llamados y somos hijos de Dios, llamado a la salvación, y que a través de la historia Dios ha querido dejarme saber a mí, a ti, a todos nosotros, que nos ama con un amor eterno, que da su vida por nosotros, que da su Hijo por nosotros. Y Él nos deja ver con la falta de fe que tenemos, la incredulidad, a través de los milagros que Él hace, nos deja ver a nosotros que Él es el Hijo del Hombre. Cuando Él en el libro de Mateo se resume en 28 capítulos la trayectoria que Mateo visualizó en Jesús en el tiempo que tuvo con Él, y deja ver el escrito en capítulos que ellos lo nombran así, pero si nos damos cuenta, el Evangelio de Marcos y de Lucas existe lo mismo. Jesús vino a hacer milagros, Jesús vino a decir: yo soy hijo de Dios. Jesús vino a demostrarnos
que es el verdadero Hijo de Dios y vino a demostrarnos que Dios es amor y que tenemos que amarnos los unos a los otros y que a través de Él podemos conocer al Padre y que el Padre nos ama y tiene un plan con nosotros a evangelizar nuestra vida, nuestros corazones, nuestro modo de vivir. Y por eso es que tiene que hacer milagros, porque debe demostrar que el orgullo, el egoísmo, la maldad, la codicia, el poder no tiene valor ante la humildad y el bien. Viene a hacer el bien sanando enfermos, viene a hacer el bien quitando demonios en la vida de la persona, que figura ahí un endemoniado, pero en la vida de nosotros hoy y siempre cargamos pecado y a veces no necesariamente tiene que ser un espíritu, puede ser un ego, puede ser una envidia, puede ser un carácter negativo, puede ser un odio, un resentimiento, una maldad. Eso también hoy puede ser erradicado de la vida de nosotros, pero es a través de conocer a Jesucristo y es a través de reconocer ese valor salvístico que tiene el estudiar la palabra de Dios para conectarnos con Dios, para reconocer y darle el valor a Jesucristo que se merece porque dio su vida por cada uno de nosotros sin tomar en cuenta nuestro pecado. Aún así nos recibe con amor y para ello es necesario que aprendamos a reconocer cada paso de su enseñanza a través de los evangelios. Te invito a escudriñar las escrituras, te invito a leer la palabra de Dios, porque cada uno necesitamos de cada uno de nosotros para poder ser mejores personas, para poder encauzarnos en el plan salvístico que Dios tiene programado con nuestra vida de una forma personal, de una forma particular, porque cada quien tiene una cruz que llevar al hombro y cada quien tiene que hacerse uno con el Padre. Pero lo más importante es que cuando medite la palabra de Dios pueda descubrir en tu corazón qué te dice a ti la palabra de Dios cuando tú la lees. Hemos estudiado el libro de Mateo así rápidamente, pero no se para aquí porque para aprender esta lectura, este libro, se necesita tiempo y hay que analizarlo capítulo por capítulo. Es un resumen de los 28 capítulos del libro de Mateo que yo los invito a que descubran el maravilloso conocimiento y la historia hermosa que Mateo refleja de nuestro Señor Jesucristo en un resumen. Especificamos las parábolas que son tan importantes, porque las parábolas nos dan la enseñanza de que Jesús siempre usó parábola porque no se refirió a una persona en específico. Parábolas porque ellas nos ayudan a reconocer, por ejemplo, la parábola del sembrador en el capítulo 13, donde hace alusión del 13, el 1:15, en Marco, esa misma parábola se relaciona en Marco 4:1 y 12 y se relaciona en Lucas 8:4 y 10. Se relaciona también en Lucas 10:23-24. Como le dije que lo que un evangelista escribió, los demás lo relacionan en su escritura también. Hablando también de que a Jesús lo confundían y pensaban que era un demonio o un espíritu malo porque hacía milagros, porque sanaba a los enfermos, a los paralíticos. Y si el pueblo no lo aceptó, no lo quiso, a pesar de que se dijo que los evangelistas le dieron la espalda a Jesús cuando él fue
arrestado para ser crucificado, y fue cierto que todos le dieron la espalda. Él enfrentó su juicio solo y él fue capaz de ir a ese madero y subir a esa cruz y decir: perdónalos, que ellos no saben lo que hacen y yo doy mi vida por ellos. A todos los que han venido a mí, tenle en un lugar muy especial. Eso son palabras mías, pero eso está escrito en el tema 28, en otras palabras, pero es hermoso saber que Jesús le dice al Padre: todos aquellos que me aceptaron y me recibieron, ponlo en un lugar especial, estarán conmigo. Y se puede dar cuenta uno que el preso que estaba, el delincuente que estaba al lado de él en la cruz, y aún el que no creyó en él, aún así al lado de él, pero él le promete al preso que se humilla y acepta a Jesús, él le promete también estar en el paraíso. Eso quiere decir que nosotros como pecadores tenemos una esperanza de que si nos humillamos a Jesús, si lo recibimos en nuestros corazones, si cambiamos el hombre viejo de nosotros por ese hombre nuevo, si restauramos nuestra relación con Jesucristo, con el Padre, nuestra vida puede dar un giro, y ese giro es excelente, y inmediatamente nosotros tocamos esa puerta y se nos abra esa puerta, nosotros ya estamos protegidos por la gracia de Dios. Y como dice Jesús: yo toco a tu puerta. Si tú abres la puerta, entraré contigo y cenaré contigo. Y si Jesús cena contigo, hace tú una conexión directa con el Padre, porque Jesucristo es el puente para el Padre. A través de la fuerza de su Espíritu Santo, nosotros estamos ligados a ese Padre. Y el Padre nunca se aparta de nosotros. Nosotros nos alejamos de Él. Pero cuando el golpe nos da, entonces venimos al Padre. Pero vamos de una forma a nuestra manera. Y el Padre quiere que vayamos a una forma en orden, para que poder ayudar a los demás con nuestro ejemplo, con nuestra vida. Y el Señor puede hacer un milagro en tu vida hoy, en tu comunidad, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, pero lo más importante, en tu corazón.